Mi papá alzó su vaso como si fuera a bendecir la habitación, pero en vez de eso dijo: «Hay hijos que dan orgullo, otros nada más estorban». La mesa estalló en carcajadas. Mi hermano Mauricio sonrió de lado. Mi mamá bajó la mirada. ¿Y yo? Yo solo le sonreí al hombre que se había pasado toda mi vida fingiendo que yo era invisible, y dije: «Qué bueno que acabo de conseguir mi propio lugar a 3 kilómetros de aquí». El cuarto se quedó en silencio, los tenedores congelados en el aire. Ellos creyeron que ese fue el momento en que todo cambió. No tenían idea de lo que yo ya había descubierto, ni de lo que estaba a punto de exponer. Crecí en una casa donde el orgullo tenía forma, sonido y dirección elegida, y nunca apuntaba hacia mí. Desde fuera, nuestra casa en un fraccionamiento tranquilo de Guadalajara parecía cualquier otra casa de suburbio en calma. Los vecinos saludaban desde las cocheras, los niños paseaban en bicicleta por la calle, y cada primavera las jacarandas encendían la cuadra como una postal, pero por dentro todo giraba alrededor de la definición de valor de mi papá, y esa definición empezaba y terminaba con mi hermano Mauricio. Él era el hijo de oro mucho antes de que cualquiera de los dos entendiera lo que eso significaba. Sus trofeos de fútbol americano se alineaban en el pasillo como un santuario resplandeciente, pulidos cada domingo. Mis constancias vivían en cajones, apiladas debajo de viejos manuales. Papá solía darle palmadas en la espalda a Mauricio tan fuertes que el sonido llenaba la casa. Cuando yo llegaba con un reconocimiento de ciencias, solo decía: «¡Qué bien, Nora! No le vayas a hacer sentir mal a tu hermano». Una vida entera de pequeños cortes, entregados con una sonrisa. Mamá no era cruel, solo le tenía miedo al conflicto. Doblaba servilletas cuando papá alzaba la voz, movía ollas que no necesitaban ser movidas, susurraba: «Déjalo pasar, mi amor». Su silencio dolía más que cualquier cosa que él dijera, porque me enseñó muy pronto que mis sentimientos ocupaban demasiado espacio. El sótano se volvió mi refugio. Olía a metal, a polvo y a seguridad. Mientras arriba la casa retumbaba con los resúmenes de ESPN y las victorias de Mauricio, la parte de abajo me pertenecía. Arreglaba radios descompuestos, reconstruía teclados baratos, soldaba cables hasta que las yemas de mis dedos cosquilleaban. A las máquinas no les importan los favoritos, solo les importa si las escuchas. Mi abuela Elena era la única que me escuchaba de esa forma. Venía los sábados con pan dulce caliente y una mirada todavía más cálida, preguntando por el proyecto que en ese momento llenaba mi mesa de trabajo. «Tú ves el mundo distinto, Nora», decía. «No dejes que nadie te diga que eso está mal». Lo decía en voz baja, como si supiera que mi casa no era un lugar donde la suavidad durara mucho. Cuando cumplí 18 años, ya había perfeccionado el arte de ser callada y útil, la combinación preferida de mi papá. Cuando me aceptaron en uno de los mejores programas de ingeniería del país, en la Ciudad de México, al otro lado del país, apenas levantó la vista del periódico. «Tan lejos», murmuró, «arréglatelas tú sola». Y me las arreglé. Trabajé de noche, ahorré cada peso, y me subí a un avión con una mochila y una carta de beca por la que nadie me había felicitado. Antes pensaba que la distancia haría que él me viera, pero la distancia no arregla lo que alguien se niega a mirar. Y esa noche de Acción de Gracias, cuando levantó su vaso y dijo que yo nada más estorbaba, por fin entendí algo. Nunca me vería, pero alguien más estaba a punto de hacerlo. Por un momento, después del brindis de mi papá, el cuarto se sintió inclinado, como si la gravedad hubiera cambiado apenas lo suficiente para dejar al descubierto cada grieta que llevábamos años fingiendo que no existían. Mauricio resopló dentro de su copa de vino. Sus hijos susurraban, sin entender las palabras, pero reconociendo el chiste. Los ojos de mi mamá se quedaron pegados a su plato, su tenedor trazando la misma línea una y otra vez. Era el tipo de silencio que no protege a nadie. Solo te dice exactamente dónde estás parada. Se suponía que debía llorar. Se suponía que debía discutir. Eso era lo que esperaban. En lugar de eso, algo dentro de mí encajó en su lugar. Silencioso, firme, innegable. Alcé mi vaso y sonreí. Una sonrisa real, no la practicada que había perfeccionado durante años para su comodidad. «Qué bueno que acabo de conseguir mi propio lugar a 3 kilómetros de aquí», dije,
dejando que cada palabra cayera con la suavidad de una navaja. Luego añadí: «No se preocupen, ya nunca van a tener que hacerme espacio». Los tenedores se quedaron congelados en el aire. Una silla rechinó. Hasta los niños dejaron de murmurar. La mandíbula de mi papá se tensó, no porque se sintiera culpable, sino porque por primera vez en su vida yo me había salido del guión que había escrito para mí. Mauricio parpadeó, confundido, como si no supiera si reír o defender la jerarquía que siempre lo había beneficiado. Dejé la servilleta sobre la mesa, empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. «Gracias por la cena», dije, serena, controlada. Mi mamá susurró mi nombre, apenas audible, como si llamarme muy fuerte fuera todo traer el fuego hacia ella. Pero yo no me estaba yendo para hacer un drama. Me estaba yendo porque por fin veía la verdad de esa mesa. ¿Quién se sentaba dónde? ¿Quién importaba? ¿Y quién nunca iba a importar? Afuera, el aire estaba lo bastante frío como para arder. La casa de mis papás en Guadalajara se veía exactamente igual que en toda mi infancia. Pero de pronto se sentía más pequeña, casi frágil. Todavía podía escuchar sus voces ahogadas adentro. Primero confusión, luego molestia, luego desdén. El mismo patrón de siempre. Se dirían a sí mismos que yo era dramática, malagradecida, exagerada, pero ninguno salió detrás de mí por la puerta. Mientras manejaba por las calles vacías de Guadalajara, los recuerdos se desenrollaban uno tras otro. Mauricio soplando las velas de un pastel que decía «A nuestra estrella», mientras mi propio cumpleaños pasaba con un simple postre del supermercado. Papá caminando de un lado a otro en la línea de banda de cada partido, pero olvidando la fecha de mi competencia de robótica. Mamá alisando la tensión en vez de defenderme. El patrón siempre había estado ahí. Yo simplemente había dejado de fingir que algún día iba a cambiar. Cuando llegué al hotel donde me estaba quedando, algo dentro de mí había pasado de dolor a claridad. Dejar esa mesa no era el final, era el inicio de un límite que ellos nunca esperaron que yo marcara. Saqué el celular y abrí una conversación que no tocaba desde hacía meses, la de mi abuela. Escribí: «Estoy en la ciudad, ¿te puedo ver mañana?». Su respuesta llegó en cuestión de minutos, cálida e inmediata. «Claro, mi niña». Por primera vez esa noche me permití respirar. Mientras yacía en la oscuridad, repitiendo en mi cabeza las palabras de papá, «¿Estorbas?», sentí que algo sorprendente subía por mi pecho. No era enojo, no era tristeza, era determinación. Ellos querían creer que yo no era más que espacio vacío. Estaban a punto de descubrir todo lo que yo podía construir con él. Vi a mi abuela la mañana siguiente en una fondita pequeña. Le encantaban esos lugares con tazas desconchadas y olor a pan recién horneado flotando en el aire. Me hizo señas en cuanto entré, su cabello plateado atrapando la luz como algo suave en un mundo que rara vez lo era. Cuando me deslicé en la banca frente a ella, no preguntó qué había pasado. Solo estiró la mano sobre la mesa, tomó la mía y dijo: «Te ves cansada, Nora. No en la cara, en el espíritu». Tragué saliva. Siempre había visto a través de mí, con una precisión dolorosa. Hablamos durante horas de mi trabajo, de la Ciudad de México, del departamento que por fin había convertido en un hogar. Me pidió fotos y cuando vio la mesa larga de nogal que había escogido, sonrió despacio. «Asientos iguales», dijo. «Buena chica». Solo entonces preguntó: «¿Entonces, qué dijo esta vez?». Repetí el brindis de mi papá. Ella cerró los ojos y durante un largo momento no dijo nada. Cuando por fin habló, la voz le tembló. «Tú merecías algo mejor que eso desde el día en que naciste». Escuchar eso de ella me pegó más hondo que el insulto en sí. Después del desayuno, manejamos a su casa. Ahora se movía despacio, apoyándose en el barandal, pero su espíritu no se había apagado para nada. Adentro, el aire olía a lavanda y a libros viejos. Fotografías cubrían las paredes. Bodas, cumpleaños, fiestas, y casi ninguna me incluía. No porque ella no me quisiera, sino porque nadie se había molestado en llevar una cámara a los momentos en los que yo existía. Se sentó a mi lado en el sillón y dijo en voz baja: «Tu papá siempre ha confundido el control con el amor. Construyó un mundo donde solo un hijo tenía permiso de brillar». «¿Y Mauricio?».
pues él nunca cuestionó el reflector. No tuve que responder. Ella ya lo sabía. Esa tarde, mientras ella dormía la siesta, deambulé por la sala y noté algo en su escritorio. Una carpeta gruesa de recibos, pagos, estados de cuenta, nada ilegal, nada alarmante, solo la evidencia silenciosa de alguien que envejece, alguien que está llevando demasiado sola. Me di cuenta de cuántas decisiones le había quitado mi papá a lo largo de los años, cuántas elecciones había cedido ella en silencio para mantener la paz. Y supe, con una certeza que no podía explicar, que yo no iba a dejarla como él me había dejado a mí. Cuando regresé a la Ciudad de México la semana siguiente, la neblina gris de la ciudad me envolvió como un suspiro. Mi departamento se sentía distinto. No solo un refugio, sino una declaración. Colgué cortinas nuevas, reacomodé los muebles, compré flores frescas. Construí una vida, un detalle intencional y pequeño a la vez. En el trabajo, las oportunidades crecieron. Me confiaron proyectos que requerían precisión y noches largas, y yo cumplí. No andaba presumiéndolo. No mandaba actualizaciones a casa, esperando una reacción que nunca iba a llegar. Simplemente dejaba que mi trabajo hablara por mí. La Ciudad de México no era un lugar al que había huido, era el lugar donde me había construido. En las fiestas de fin de año, planeé una cena de Navidad para las personas que de verdad estaban ahí para mí. Mi vecino, el que arregló el calentador después de una tormenta, mi exprofesor, que todavía me mandaba correos de ánimo, una compañera de trabajo que una vez me llevó a urgencias a las 2 de la mañana. Eran una mezcla extraña y hermosa de personalidades, pero cuando se sentaron en mi mesa larga, todos a la misma altura, todos tratados por igual, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No sabía entonces que las fotos de esa noche, luces cálidas, rostros cálidos, yo riendo en la cabecera de mi propia mesa, viajarían mucho más allá de la Ciudad de México, lo suficiente para llegar a Guadalajara, lo suficiente para sacudir a las mismas personas que habían insistido en que yo ocupaba demasiado espacio. La llamada llegó 3 días después de Navidad, justo cuando estaba terminando de lavar los últimos trastes. Mi celular vibró con un número que no veía desde hacía meses. Por un segundo pensé en dejar que sonara hasta cortarse, pero algo, instinto tal vez, me dijo que contestara. Mi papá ni siquiera dijo hola. Todo el mundo está hablando de ti, soltó. Me recargué en la barra, el trapo aún en la mano. ¿De mí? De esas fotos, siseó. Tu cenita de Navidad. La gente anda diciendo que ya reemplazaste a tu familia de verdad. Tu prima subió una cursilería de que Nora por fin construyó su propia mesa. ¿Tienes idea de cómo nos hace quedar eso? Ahí estaba. No preocupación, no curiosidad. Imagen. Mantener las apariencias. Mantuve la voz tranquila. Yo no subí nada. No hacía falta, respondió. Esas fotos están por todos lados. Tu madre ni al súper puede ir sin que alguien le pregunte qué pasó entre nosotros. Suena como una pregunta que ustedes debieron haber contestado hace años, dije en voz baja. La línea se quedó en silencio un segundo, pesado, cargado. Luego habló, bajo y controlado. Nos avergonzaste. Casi me reí. Los había avergonzado por tener una cena cálida, con personas que se habían tomado la molestia de estar conmigo. Por sonreír en una foto, por negarme a sentarme para siempre en la mesa de los niños. Antes de que pudiera responder, escuché otra voz al fondo, más suave, más vieja. Nora, mi niña, abue. Se me apretó la garganta. Aquí estoy, dijo. Vi las fotos. Su voz temblaba con algo que no era enojo. Se veía precioso, hija. Papá se metió de nuevo, cortante. Mamá, no te metas en... No, dijo ella firme y clara. Ya controlaste a esta familia demasiado tiempo. Fue como escuchar vidrio quebrarse. Siguió hablando, directamente conmigo. Tú construiste algo tierno, algo seguro. Eso no es nada de qué avergonzarse. Cerré los ojos. Gracias. Mi papá empezó a caminar de un lado a otro. Sus pasos sonaban fuertes a través del teléfono. ¿Crees que puedes irte? ¿Hacer todo un show de independencia y actuar como si nosotros fuéramos los malos? Abrí los ojos. Papá, levantaste un vaso y le dijiste a un cuarto lleno de gente que yo estorbo. Era una broma. No lo era, dije despacio. Y tú lo sabes. Inhaló hondo, y de pronto el tono le cambió. Menos ladrido, más mordida. Vas a venir a casa en Año Nuevo.
tenemos que arreglar esto. Hubo un tiempo en que esas palabras me habrían hecho sentir obligada, culpable. Ya no. No voy a regresar a esa casa a menos que nos sentemos en la misma mesa. Asientos iguales, sin cabecera, sin jerarquías. Si quieren conversar, esa es la condición. Otro silencio largo. Luego dijo: «Está bien». No esperaba eso. Al día siguiente, mis papás llegaron a la Ciudad de México. El golpe en la puerta se sintió como un pulso, constante, premonitorio. La abrí y vi a las dos personas que habían moldeado mi infancia de todas las formas dolorosas posibles. Mi mamá evitaba el contacto visual. Mi papá intentaba ocultar cómo sus ojos recorrían mi departamento, buscando algo que criticar. «Bonito lugar», dijo, como si las palabras le supieran raro. No le di tiempo de torcer el momento. «La cena está lista». La mesa larga de nogal atravesaba el cuarto, iluminada por lámparas suaves y por el brillo de la ciudad detrás de las ventanas. 3 sillas, idénticas, sin cabecera. Mi papá se dio cuenta, no dijo nada. Nos sentamos. Mi mamá elogió la comida, con voz delgada. Mi papá comió en silencio, la mandíbula moviéndose como si masticara algo más que comida. Miró las fotos en la pared. Yo, con colegas, amigos, vecinos, pero ninguna con él. No pedí perdón por eso. A mitad de la cena, por fin habló. «Entonces te va bien». Dejé el tenedor sobre el plato. «Sí, me va bien». «¿Y no se te ocurrió avisarnos?» Lo miré directo. Nunca han querido escuchar. Parecía a punto de discutir, pero la voz de mi abuela en la llamada debía seguirle haciendo eco en la cabeza, porque en vez de explotar, se recargó en la silla y soltó el aire. A lo mejor no hicimos todo bien. La subestimación del siglo. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas. «Nora, nunca quisimos hacerte sentir menos». No me ablandé. No todavía. Las intenciones no borran el daño. La cara de papá se endureció. Protegíamos a Mauricio. Él necesitaba más. Necesitaba más porque ustedes le dieron todo en bandeja, dije. Y yo aprendí a sobrevivir sola. Abrió la boca, luego la cerró. Por primera vez se vio pequeño. No ataqué, no grité, solo dije la verdad que había cargado como una piedra en el pecho durante años. Tú le dices a la gente que yo estorbo, pero construí una vida a 3 kilómetros de ti. Construí mi propia mesa, mi propia familia, mi propia paz. Mi papá se estremeció, no de forma dramática, apenas un leve tic en la mandíbula, una grieta en la armadura. Luego susurró algo que nunca pensé escuchar. No supe cómo quererte como tú necesitabas. Mi mamá estiró la mano sobre la mesa, dudosa, temblorosa. ¿Podemos intentar, aunque sea despacio? Me recargué hacia atrás, con las luces de la ciudad detrás de ellos parpadeando como un corazón. «No voy a volver a vivir allá», dije. «Pero pueden venir a visitarme si se sientan como iguales, si se presentan como no lo hicieron antes». Mi papá asintió una vez, rígido pero sincero. «Lo vamos a intentar». No era perdón. No era un final perfecto, pero era la primera grieta en un muro que me había pasado la vida entera afuera. Cuando se fueron, la puerta se cerró detrás de ellos con una suavidad que ya no dolía. Esta vez caminé hacia el balcón, dejando que el aire frío me golpeara la piel, y me di cuenta de algo. No solo me había defendido en esa mesa de acción de gracias, había reescrito las reglas, y por primera vez mi papá las había seguido. Cuando amaneció el año nuevo sobre la Ciudad de México, la ciudad se sentía lavada, como si alguien le hubiera bajado el volumen al mundo. Mi departamento estaba otra vez en silencio, sin pasos tensos, sin pláticas forzadas, sin acusaciones no dichas flotando en el aire. Solo quietud, de una clase que jamás me habían permitido tener en aquella vieja casa de Guadalajara. La visita de mis papás no lo había arreglado todo. No había borrado los años que pasé encogiéndome para caber en el espacio que me ofrecían. Pero algo había cambiado, sutil, casi frágil. Un comienzo, no una solución. A los pocos días, mi abuela llamó. Su voz era cálida, aliviada. «Me contó lo que pasó», dijo. No gritó, no te culpó, te escuchó. Me recargué en la ventana, mirando la neblina moverse sobre las azoteas. «No sé qué sigue». «No tienes que saberlo», respondió. «Solo tienes que seguir eligiéndote a ti». Elegirme a mí se veía en cosas pequeñas. Cocinar a mi propio ritmo, invitar amigos, caminar por la ciudad sin sentir que le debía mi existencia a nadie.
encontré una alegría silenciosa en reconstruirme con intención, sin prisa y sin disculpas. En el trabajo, alguien me felicitó por un proyecto que yo había liderado y dejé que el cumplido se quedara, sin quitarle importancia. Me di cuenta de cuántos años me pasé practicando la falsa humildad solo para evitar que me tuvieran envidia en casa. Ya no estaba huyendo. Ya no me escondía en un sótano, esperando permiso para brillar. Una tarde, mientras ponía un solo plato sobre mi mesa larga, me detuve. Esa mesa había empezado como un símbolo, una rebeldía, un límite. Ahora era algo más suave, una promesa de que, hiciera mi familia lo que hiciera o dejara de hacer, yo había construido un lugar donde pertenecía, donde ocupaba espacio por completo, al fin y sin miedo. La noche de Año Nuevo cayó sobre la ciudad como una cortina ligera, y por primera vez en años me sentí completamente firme. No porque mi familia hubiera cambiado, sino porque por fin había cambiado yo. Salí al balcón, el aire frío rozándome la cara, y susurré la verdad que tanto me había costado aprender. Algunos hijos hacen sentir orgullosos a sus papás. Otros se hacen libres a sí mismos. Si alguna vez has tenido que reconstruir tu propia mesa, cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia se quedó contigo, suscríbete. Viene más en camino y no vas a querer perderte el siguiente capítulo.